Bienvenidos una vez más a su canal de farándula favorito, donde destapamos los secretos más jugosos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. ¿Están listos para un nuevo vídeo lleno de drama, confesión y por supuesto, mucho amor? Porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar y que, al parecer, todavía tiene mucho que contarnos. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos enamoró en Senkalkam y que, para deleite de todos, llevó su romance de la pantalla a la vida real. Un amor que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que, como todos sabemos, llegó a su fin. Pero, ¿es realmente el final? ¿O todavía quedan cabos sueltos? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Porque hoy vamos a hablar de una supuesta confesión bomba, una revelación que está sacudiendo los cimientos de la farándula turca. Kerem Bürsin confiesa sus celos de Hande Erçel. Escándalo total. Antes de que empecemos con este chismecito jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias exclusivas, rumores impactantes y todo lo que quieren saber de sus celebridades favoritas. Ahora sí, vamos al grano. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Al parecer, en una entrevista reciente, Kerem Bürsin habría dejado entrever que sintió celos de Hande Erçel durante su relación. Sí, lo que oyen. El galán turco aparentemente experimentó esos sentimientos que todos, en algún momento, hemos sentido en una relación. Pero, ¿de dónde vienen estos celos? ¿Cuál fue el detonante? ¿Acaso Hande le dio motivos para dudar? Calma, que no cunda el pánico. Vamos a analizar la situación con lupa y a intentar entender qué pudo haber pasado. Recordemos que Hande Erçel es una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía. Su belleza es innegable y su talento la ha llevado a protagonizar importantes proyectos televisivos y cinematográficos. Es una mujer exitosa, independiente y con una legión de admiradores que la siguen a donde quiera que vaya. Por su parte, Kerem Bürsin también es un actor muy cotizado, con una carrera en ascenso y un carisma que derrite corazones. Ambos juntos formaban una pareja explosiva, un imán de atención mediática que generaba titulares y portadas de revistas por doquier. Quizás el hecho de que Hande fuera tan admirada y deseada pudo haber despertado en Kerem ciertos sentimientos de inseguridad. Es comprensible, ¿no creen? Cuando uno está enamorado, quiere sentirse único y especial para su pareja, y a veces, la fama y la popularidad pueden generar dudas e incertidumbres. Además, no olvidemos que ambos trabajaban juntos, compartiendo largas jornadas de grabación y conviviendo con otros actores y actrices. En un ambiente como ese es fácil que surjan rumores, chismes y malentendidos que puedan afectar la confianza en la pareja. Pero, ¿qué fue lo que dijo exactamente Kerem en la entrevista? Aún no se han revelado las declaraciones textuales, pero según fuentes cercanas al actor, él habría reconocido que en algunas ocasiones se sintió intimidado por el éxito y la popularidad de Hande. También habría mencionado que le costaba lidiar con la atención mediática que recibían como pareja y que eso, en ocasiones, generaba tensiones entre ellos. Ojo, no estamos diciendo que Kerem sea un celoso compulsivo o que Hande haya hecho algo malo. Simplemente estamos analizando la situación desde una perspectiva realista y humana. Los celos son una emoción natural que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, y no necesariamente significan que haya una falta de confianza o de amor en la pareja. Lo importante es saber gestionar esos sentimientos y comunicarlos de manera asertiva para evitar que se conviertan en un problema mayor. Quizás la falta de comunicación o la dificultad para expresar sus inseguridades fue uno de los factores que contribuyó al final de la relación entre Hande y Kerem. Ahora bien, hay que tomar esta información con pinzas. Recordemos que los medios de comunicación a menudo exageran o manipulan las noticias para generar más impacto y atraer a más lectores. Es posible que las declaraciones de Kerem hayan sido sacadas de contexto o que se les haya dado una interpretación errónea. Además, no debemos olvidar que Hande y Kerem son personas muy reservadas y que no suelen hablar abiertamente de su vida privada. Es poco probable que alguno de los dos confirme o desmienta esta información, por lo que tendremos que conformarnos con especulaciones y rumores. Sin embargo, esta supuesta confesión de Kerem nos da una idea de los desafíos que enfrentaron como pareja y de las dificultades que tuvieron que superar para mantener su relación a flote.
Ser una pareja famosa no es fácil, y menos aún cuando ambos son figuras públicas con una gran proyección internacional. La presión mediática, los compromisos profesionales y la falta de privacidad pueden desgastar cualquier relación, incluso la más sólida y enamorada. Quizás Andy y Kerem simplemente no pudieron lidiar con todo eso y decidieron tomar caminos separados antes de que la situación se volviera insostenible. Independientemente de las razones que llevaron a su ruptura, lo cierto es que ambos siguen siendo grandes profesionales y personas admirables. Andy continúa cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo, y Kerem sigue demostrando su talento en cada uno de sus proyectos. Y aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, siempre quedará el recuerdo de esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos regaló momentos inolvidables en la pantalla y fuera de ella. Quién sabe, quizás el destino los vuelva a unir en el futuro. Nunca se sabe. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y apoyándolos en sus respectivas carreras. Y estemos atentos a cualquier nueva noticia o rumor que surja sobre ellos. Porque, como ya sabemos, en el mundo de la farándula todo puede pasar. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos. La supuesta confesión de Kerem Bürsin sobre sus celos de Hande Erçel. Un escándalo que ha generado todo tipo de reacciones y comentarios en las redes sociales y en los medios de comunicación. En resumen, hemos hablado sobre el rumor de que Kerem Bürsin confesó sentir celos de Hande Erçel durante su relación, explorando las posibles razones detrás de estos sentimientos y considerando la presión mediática que enfrentaron como pareja. También hemos recalcado la importancia de tomar esta información con precaución y recordar que ambos siguen siendo profesionales exitosos y personas admirables. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Kerem realmente sintió celos de Hande? ¿O es solo una exageración de los medios? Quiero saber su opinión. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de seguir chismeando. Adiós. Ampliando la noticia. Un análisis profundo de los celos y la fama en la relación Hande Erçel, Kerem Bürsin ***. Pero esperen. El chisme no termina aquí. Porque vamos a desmenuzar esta confesión y a entender cómo los celos, la fama y las expectativas del público pudieron haber afectado a esta pareja de ensueño. Prepárense para un viaje al corazón de la relación Anker. Hande Erçel, la estrella en ascenso y el imán de miradas ***. Empecemos con Hande Erçel. Su belleza es innegable, sí, pero no es solo eso. Hande ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su popularidad explotó con Sen Kalkam, pero ya había ganado una base de fans sólida con proyectos anteriores como Gunesinglar y Ask Laftanan Lamaz. Su Instagram es un hervidero de actividad, con millones de seguidores que la adoran y la ven como un modelo a seguir. Marcas de renombre internacional se pelean por tenerla como embajadora, y su rostro adorna portadas de revistas en todo el mundo. En resumen, Hande Erçel es una fuerza imparable en el mundo del entretenimiento turco, y su influencia sigue creciendo. Ahora bien, ¿cómo influye todo esto en una relación? Imaginemos la presión. Cada movimiento de Hande es analizado, criticado y alabado. Cada foto que sube a Instagram genera miles de comentarios. Cada entrevista que concede es diseccionada por los medios. Es una vida expuesta al escrutinio público, y eso puede ser agotador, incluso para la persona más segura de sí misma. Y claro, está el factor de la admiración masculina. Hande es una mujer deseada por muchos hombres, dentro y fuera de la industria del entretenimiento. Su belleza y su carisma son innegables, y es natural que atraiga la atención. Para una pareja, especialmente una pareja tan mediática como Hande y Kerem, esta constante admiración externa puede ser un desafío. Kerem Bürsin, el galán con carisma y la sombra de las expectativas ***. Pasemos a Kerem Bürsin. Conocido por su físico imponente, su sonrisa encantadora y su talento actoral, Kerem también ha conquistado los corazones de millones de fans. Su carrera ha ido en ascenso constante con roles protagónicos en series populares y películas taquilleras.
Al igual que Ande, Kerem tiene una fuerte presencia en las redes sociales y es considerado un ícono de estilo y elegancia. Sin embargo, a pesar de su propio éxito y popularidad, Kerem podría haber sentido la presión de estar a la altura de Ande. En un mundo donde las relaciones se miden por el número de seguidores en Instagram o por las portadas de revistas compartidas, puede ser difícil mantener la perspectiva y recordar lo que realmente importa, la conexión y el amor entre dos personas. Además, el hecho de que Ande fuera tan popular entre los hombres podría haber generado en Kerem una sensación de inseguridad, aunque fuera inconscientemente. Es comprensible que cualquier persona se sienta un poco amenazada cuando su pareja es constantemente elogiada y admirada por otros. Es una parte natural de la condición humana. **** El impacto de Senkalkam y la transformación de la ficción en realidad ****. Y no podemos olvidar el papel fundamental que jugó Senkalkam en la relación Hande Erçel-Kerem Bürsin. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era palpable en la pantalla, y los fans rápidamente empezaron a fantasear con la idea de que su romance traspasara la ficción. Cuando la pareja finalmente confirmó su relación en la vida real, la euforia fue generalizada. Los fans estaban encantados de ver a Eda y Serkan juntos, y empezaron a proyectar todas sus fantasías y expectativas en la pareja. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado al detalle en busca de señales de amor eterno. Esta presión constante de los fans pudo haber sido abrumadora para Hande y Kerem. Se vieron obligados a vivir su relación bajo la lupa pública, con la constante expectativa de cumplir con las fantasías de sus seguidores. Es difícil ser auténtico y genuino cuando cada uno de tus movimientos es observado y juzgado por millones de personas. **** Celos, una emoción humana y la dificultad de expresarlos en público. ***. Volvamos a los celos. Como ya mencionamos, los celos son una emoción humana natural. Todos los hemos sentido en algún momento de nuestras vidas, ya sea en una relación amorosa, en una amistad o incluso en el ámbito profesional. Los celos pueden surgir de la inseguridad, el miedo a perder algo o a alguien, o la sensación de no ser lo suficientemente bueno. En el caso de Hande y Kerem, es posible que los celos hayan surgido de una combinación de factores: la popularidad de Hande, la atención mediática constante, la presión de los fans y las propias inseguridades personales. Si Kerem realmente sintió celos de Hande, es comprensible que haya tenido dificultades para expresarlos abiertamente. En una sociedad como la turca, donde se espera que los hombres sean fuertes y seguros de sí mismos, admitir sentir celos puede ser visto como una señal de debilidad. Además, Kerem y Hande eran figuras públicas, por lo que cualquier confesión sobre sus celos habría sido inmediatamente amplificada por los medios y las redes sociales. Esto podría haber generado una tormenta de críticas y especulaciones, lo que habría puesto aún más presión sobre la pareja. ***. Comunicación, la clave para superar los desafíos y el silencio que sella destinos. ***. La comunicación es fundamental en cualquier relación, pero aún más en una relación entre dos celebridades. Es importante poder hablar abiertamente sobre los sentimientos, las inseguridades y los miedos, sin temor a ser juzgado o criticado. Si Hande y Kerem no lograron establecer una comunicación efectiva, es posible que los celos y otros problemas se hayan acumulado hasta convertirse en una barrera insuperable. Quizás Kerem reprimió sus sentimientos por miedo a parecer débil o por no querer herir a Hande. Tal vez Hande no se dio cuenta de las inseguridades de Kerem o no supo cómo abordarlas. Sea cual sea la razón, la falta de comunicación pudo haber sido un factor clave en el final de su relación. ***. El final de un cuento de hadas y la realidad de la vida. ***. En definitiva, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas que, lamentablemente, llegó a su fin. La fama, la presión mediática, las expectativas del público y posiblemente los celos contribuyeron al desgaste de la pareja. Es importante recordar que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Tuvieron que lidiar con desafíos que la mayoría de las parejas nunca enfrentan, y es comprensible que al final hayan decidido tomar caminos separados. Ahora solo queda esperar a ver si esta confesión de celos es real o solo un invento de los medios. Y claro, seguir apoyando a Hande y Kerem en sus carreras individuales. Porque aunque su historia de amor haya terminado, su talento y su carisma siguen intactos. Y eso es todo por hoy, mis chismosos.
No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más chismes jugosos. Hasta la próxima.